Nuevamente para saludarles y presentarles ahora la actividad número 3 del primer parcial. En esta ocasión vamos a revisar la bioquímica relacionada con los procesos fermentativos, para lo que vamos a revisar algunas rutas metabólicas que tienen que ver con el proceso de la fermentación. De estas rutas metabólicas vamos a hacer una revisión para 3 tipos de fermentación. Los 3 tipos de fermentación que vamos a revisar son la fermentación láctica, la fermentación acética y la fermentación alcohólica. Estas fermentaciones tienen un origen un tanto similar. Nada más aquí para poder explicar las rutas metabólicas, necesito hacer un pequeño recuento de una parte importante de la reacción general de la fermentación. Siempre voy a estar mencionando esta reacción general de la fermentación. En esa reacción ustedes se acuerdan que necesitábamos a un microorganismo más un sustrato, que era un azúcar generalmente o algún carbohidrato. Ese sustrato va a ser principalmente glucosa, será uno de los principales, ¿sí? Ese sustrato decíamos que serviría de alimento para los microorganismos, lo que quiere decir que la célula del microorganismo, de la bacteria o del hongo, va a asimilar o va a absorber las moléculas de este sustrato o las moléculas de glucosa. Y una vez dentro de la célula van a comenzar una serie de transformaciones bioquímicas hasta la obtención de los productos que el mismo microorganismo necesita para su subsistencia. Entonces lo que vamos a revisar es esas modificaciones a nivel bioquímico que se realizan mediante varias rutas catabólicas. Específicamente estamos hablando de catabolismo o simplificación de moléculas complejas a unas más simples. Las rutas que tenemos entonces serían las siguientes. La primera parte consiste en transformar la molécula de glucosa en piruvato. Esta ruta, que se conoce como vía de Enden-Meyerhof o que también y más comúnmente le llamamos glucólisis. Esta glucólisis es una serie de en total 10 reacciones bioquímicas. Pueden decirse que son 9, puede decirse que son 10. Más adelantito vamos a ver por qué. Esta ruta aquí está simplificada en un solo paso donde se dice que la glucosa se convierte a piruvato, pero en realidad son muchas reacciones intermedias. Ya que se obtiene el piruvato, este piruvato va a sufrir otras transformaciones más. Una de ellas puede ser que este piruvato se convierta a lactato o ácido láctico, esto en una fermentación láctica. Otra ruta más podría ser que este mismo piruvato, por esta vía, llegue hasta ácido acético o acetato en una fermentación acética. Y una más sería por esta vía llegar hasta alcohol etílico o etanol. Esto en una fermentación alcohólica. Si ustedes observan, las 3 fermentaciones que estamos ahorita revisando, láctica, acética y alcohólica, tienen las 3 origen en el piruvato y a su vez el piruvato viene desde la glucosa. Entonces vamos a ir revisando todas estas reacciones una por una. En esta parte del parcial o en este tema específicamente, voy a necesitar muchísima atención de su parte. Este video lo van a poder realizar tantas veces sea necesario para que no se pierdan ningún detalle, porque sí es un poquito engorroso, tanta simbología, tantas moléculas. No es difícil, pienso que no es cosa del otro mundo, simplemente es de poner un poquito de atención a la explicación que se va realizando. Entonces vamos a revisar ahora sí las reacciones químicas para llegar desde glucosa hasta cada uno de los productos fermentados. La primera que vamos a explicar entonces sería la glucólisis, que es de glucosa a piruvato o la vía de Enden-Meyerhof. Vamos a analizarla ya por separado. Tenemos en esta imagen las reacciones completas de toda la ruta de la glucólisis. Comenzamos en glucosa y seguimos toda esta ruta hasta llegar al producto final, piruvato, ¿sí? En la primera etapa del proceso metabólico.
Vamos a ir revisando cada una de estas reacciones, ¿sí? Les menciono antes de comenzar. Si ustedes se fijan, en todas las reacciones tenemos dos sentidos del proceso, uno directo y uno inverso. Igual aquí tenemos doble flecha, directo e inverso, y en todas las demás, ¿sí? En todas. Para esta explicación nos vamos a centrar únicamente en las reacciones directas. Vamos a dejar de lado las reacciones contrarias o las indirectas, perdón. Entonces nos enfocamos únicamente a la parte directa. Vamos a considerar también cierta cantidad de reacciones. Las vamos a enumerar y las vamos a enumerar de la siguiente manera. Esta primera reacción será la reacción número 1. Esta será la reacción número 2. Aquí tendríamos la reacción número 3. De aquí para acá, la número 4. Esta pequeñita sería la reacción 5. A ratito revisamos, es bien importante. La reacción 6. La reacción número 7. La reacción 8. La reacción número 9. 10 reacciones en total. ¿Ok? Esas son las 10 reacciones que vamos a analizar una por una. Les voy adelantando, la actividad va a consistir en que ustedes hagan un enunciado para cada reacción. Ese enunciado se puede perfectamente construir con la explicación que yo les voy a ir dando. Entonces, vamos a enfocarnos primero a la reacción número 1. ¿Ok? En la reacción número 1 vamos a transformar glucosa a glucosa 6-fosfato. Esa sería la primera reacción. Entonces, para ir construyendo el enunciado podrían colocar o escribir así. La glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato. Pero el enunciado no se va a quedar hasta ahí. Hay que explicar cómo ocurre esto. La glucosa se transforma a glucosa 6-fosfato efectivamente, pero ¿cómo lo hace? Aquí viene el cómo. Hay que observar. La reacción directa, que es esta, tiene arriba un nombrecito de la glucosinasa. La glucosinasa es una enzima. De hecho, en todas las reacciones están representadas enzimas. Aquí la glucosinasa, aquí está la fosfoglucoisomerasa, aquí tenemos en la directa la fosfofructosinasa, aquí tenemos a la aldolasa, la enzima de aquí es la triosa fosfato isomerasa, la deshidrogenosa gliceraldehído 3-fosfato, la enzima sinasa de fosfogliceraldehído. Aquí tenemos a la mutasa de fosfoglicerato, a la enolasa y la sinasa de piruvato. Todas esas son enzimas que son las que aceleran esta reacción química. La función de las enzimas, ya la saben, es como catalizadores biológicos o aceleradores o iniciadores de las reacciones. Entonces, regresando a nuestra primera reacción, decimos que la glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato. Su enunciado irá quedando así. Glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato por medio de la acción de la enzima glucosinasa. Ya tienen una parte del enunciado, del primer enunciado. Glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima o por acción de la enzima glucosinasa. Ahora, la otra parte del enunciado sería cómo ocurre esto. Para poder explicar cómo trabaja la glucosinasa necesito ir un poquito más a la estructura específica de la glucosa. Observen por favor esta molécula de glucosa. Hay que observarla muy bien, ¿sí? Esa molécula de glucosa la voy a dibujar un poquito más grande para explicarles algunos detallitos. Obsérvenla bien. Esa glucosa está formada más o menos de esta manera. Tenemos un oxígeno, un carbono, otro más, otro por aquí, formando un ciclo. Y afuera de ese ciclo tenemos otro carbono más, ¿sí? Nada más que allí en esa imagen no está representado con esos carbonos así, sino que están
un solo, una especie como de hexágono, ¿sí? Así es como se los pintan. Pero ya saben que cada uno de estos representa a un carbono, ¿sí? ¿Cómo la tienen ustedes representada? De esta manera, la tienen representada así. Pero tú ya sabes de antemano que aquí tienes al carbono. Este carbono de aquí va a ser el carbono número 1. Este de aquí va a ser el carbono número 2. Este sería el carbono número 3. Ese sería el carbono número 4. Ese sería el carbono número 5. Y recordando que hay un carbono aquí afuera del ciclo, pues ese carbono sería el carbono número 6. Entonces la glucosa es una molécula con 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. ¿Ok? Ya que conocemos la estructura general de la glucosa, ahora sí vamos directamente a la reacción. Vamos a ver qué está ocurriendo aquí. Regresamos. Decíamos la glucosa. La glucosa decimos que tiene sus 6 carbonos. Observen por favor a esta glucosa y ahora observen a la glucosa 6-fosfato. Vamos a tratar de identificar qué cambió entre estas dos glucosas. Obsérvelas un poquito y vean qué fue lo que cambió. Si están de acuerdo conmigo, lo que cambia es esta partecita de allí, que aquí no es igual. En la glucosa tenemos un OH, ¿sí? Un grupo hidroxilo. Y en la glucosa 6-fosfato lo que tenemos en su lugar, o en lugar de ese hidrógeno, es un fósforo, o un fosfato, mejor dicho, ¿sí? Tenemos a un fosfato. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Si ustedes se fijan, ahí lo que está ocurriendo es que está entrando, esta parte es muy importante, está entrando una molécula llamada ATP o adenosina de trifosfato. ¿Qué es la adenosina de trifosfato? La adenosina de trifosfato es una molécula de adenosina que tiene 1, 2, 3 grupos fosfato, ¿sí? Adenosina de 3 fosfatos o de trifosfato, ese es el ATP. Ese ATP, si ustedes se fijan, entra a la reacción y está saliendo en forma de ADP, que sería adenosina de difosfato. La adenosina de difosfato es una molécula de adenosina con nada más, 2 fosfatos. Ya no tiene el tercer fosfato que tenía el ATP, ahora nada más tiene 2. Entonces, ¿qué ocurrió con ese tercer fosfato? Aquí entró con 3 y aquí ya nada más sale con 2. Ese tercer fosfato es este que está aquí, ¿sí? Entonces, vamos repasando. La glucosa no tenía fosfato en su carbono número 6, recuerden que ese es el carbono 6, y después de interactuar con la glucosinasa, ahora sí tiene un fosfato. Vamos continuando con el enunciado. Ahora iríamos más o menos así. La glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato gracias a la enzima glucosinasa. La glucosinasa quita al ATP un fosfato y lo coloca en el carbono número 6 de la glucosa. A su vez, este ATP es desechado en forma de ADP. Entra con 3, sale con 2 fosfatos. Entonces, ese podría ser más o menos su primer enunciado, ¿ok? Si te fijas en este primer enunciado, lo que estoy diciendo es qué sustancia se convierte a qué otra sustancia, por medio de qué enzima y cómo, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo ahí en este caso? El ATP. Bueno, esa será una primera reacción. La segunda reacción, estamos hablando de esta reacción de aquí, vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí, recuerden, para su actividad construirían otro enunciado nuevo. Ahora observemos la glucosa 6-fosfato y observen la fructosa 6-fosfato. ¿Okay? ¿Qué cambió entre las dos? Si observamos, sigue teniendo 1, 2,
3, 4, 5, 6 carbonos. Esta tendría 1, 2, 3, 4, 5, también 6 carbonos. Pero ahora la forma de la molécula cambió. Aquí tenemos una especie como de hexágono, ¿sí? Y aquí tenemos como un pentágono. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en la glucosa 6-fosfato solo teníamos un carbono afuera del ciclo y ahora tenemos 2 carbonos afuera del ciclo. Es decir, uno de ellos se movió o cambió de lugar. Si ustedes se fijan, tanto la glucosa 6-fosfato como la fructosa 6-fosfato son moléculas que tienen la misma cantidad de átomos de todos los elementos. Son en cantidad de partículas iguales, nada más que tienen un acomodo distinto, ¿sí? Están acomodadas diferente, pero son los mismos carbonos, los mismos hidrógenos, los mismos oxígenos y el mismo fosfato, pero están acomodados diferente. A eso se le llama isómero. Por eso la enzima en este caso es la fosfoglucoisomerasa, porque está formando un isómero. Ahora sí, vamos a la reacción. ¿Cómo irá quedando su segundo enunciado? En el segundo enunciado diríamos, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato por la enzima fosfoglucoisomerasa. Y ya para que expliquen qué ocurrió, nada más dicen, construyendo un isómero, dejando un carbono fuera del ciclo, o un carbono más fuera del ciclo. Podían ponerlo así en su segundo enunciado. Fue lo único que cambió ahí. Siguiente reacción. Vamos ahora de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué ocurrió en esta reacción? Observemos. Esta reacción de aquí, ¿qué está provocando? Entre esta molécula y esta, ¿qué cambia? Observemos. En la primera, en la fructosa 6-fosfato, teníamos aquí un fosfato. En la fructosa 6-fosfato. En la fructosa 1,6-bifosfato, aparte del fosfato de aquí, tenemos otro fosfato más, ¿sí? Por eso 1, 6 y bi de que está dos veces. El 1 y el 6 es porque están en la posición 1 y en la posición 6, ¿sí? Este es fructosa 6-fosfato porque está el fosfato en la posición 6 o en el carbono número 6. Ahora, ¿de dónde salió este fosfato que no estaba? Ese fosfato viene de un ATP, el mismo ATP que habíamos trabajado en la primera reacción. Bueno, no el mismo, sino uno igual, ¿sí? Ese ATP, otra vez, era una adenosina con 3 fosfatos. Y de tener 3, sale de la reacción con 2 fosfatos. Quiere decir que perdió uno. ¿Cuál perdió? Otra vez, este que se acaba de agregar. Entonces, ¿cómo quedaría su enunciado? Vamos construyendo el enunciado. El enunciado quedaría más o menos de esta manera. La fructosa 6-fosfato se convierte a fructosa 1,6-bifosfato por medio de la enzima fosfofructosinasa, quien quita un fosfato al ATP y lo coloca en la posición 1 y a su vez este ATP sale como ADP con 2 fosfatos, ¿sí? Igual les repito, hay que regresar el video las veces que sean necesarias para que escuchen el enunciado cómo lo voy construyendo, ¿sí? Y ustedes van a ir haciendo lo propio en su libreta. Más adelantito les explico exactamente cómo hacer la actividad. Siguiente reacción. En la siguiente reacción, la fructosa 1,6-bifosfato por acción de la enzima aldolasa, ojo aquí, se va a convertir en dos moléculas diferentes, en gliceraldehído 3-fosfato y en dihidroxiacetona fosfato. Quiere decir que esta molécula se convirtió en esta y en esta. ¿Cómo ocurrió eso? Fíjense que esta tiene 6 carbonos. La fructosa 1,6-bifosfato tiene 6 carbonos. Y cada una de estas dos tiene nada más 3 carbonos. Quiere decir que la fructosa
1,6-bifosfato se partió en dos, prácticamente se dividió en dos, dejando 3 carbonos de cada lado. Una mitad de ella se convirtió en la gliceraldehído 3-fosfato y la otra mitad se convirtió en dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? La enzima aldolasa. ¿Cómo quedaría su enunciado? Va el enunciado. Quedaría así. La fructosa 1,6-bisfosfato se convierte en, o bueno, podría quedar mejor dicho, la fructosa 1,6-bisfosfato se divide en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato por la enzima aldolasa, ¿sí? Y con eso sería suficiente. Otra cosita importante es, fíjense que cada mitad se llevó un fosfato, ¿sí? Estos dos fosfatos, que eran parte de la misma molécula, al momento de que la partimos, de que se parte por la mitad, cada mitad se lleva uno de esos fosfatos, ¿ok? Eso es importante. Bien, vamos con la siguiente reacción. La siguiente reacción está en esta sección de aquí pequeñita, a partir de la enzima triosa fosfato isomerasa. Quedaría así. La dihidroxiacetona fosfato se transforma en gliceraldehído 3-fosfato gracias a la enzima triosa fosfato isomerasa, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Que esta molécula se convierte en otra como la de arriba, ¿sí? Vamos a recordar lo que ha pasado en la reacción anterior. En la reacción anterior, la fructosa 1,6-fosfato se había dividido en estas dos, pero ahora la de abajo se convirtió en otra como la de arriba, es decir, la dihidroxiacetona fosfato se convirtió en otra gliceraldehído 3-fosfato, lo que quiere decir que en total tenemos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. No sé si se entiende esta parte. Esta molécula se parte en dos, en esta y en esta. Y a su vez, de esta pues ya tenemos una, de esta tenemos una, pero la de abajo se convierte en una como la de arriba. Y ahora tenemos dos, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió ahí. Entonces de aquí en adelante tendremos dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Quiere decir que esta reacción se va a llevar a cabo por duplicado, ¿sí? Aquí también entonces tendríamos 2 de 1,3-difosfoglicerato. Esta reacción también se llevaría por duplicado. Tendríamos 2 de 3-difosfoglicerato, 2 de 2-fosfoglicerato, 2 de fosfonol piruvato y al final de todo, 2 moléculas de piruvato. Es decir, de aquí hacia adelante, todas las reacciones van por duplicado. Eso es importante para tenerlo en cuenta un poquito más adelante. Bien, siguiente reacción. En la siguiente reacción, las dos moléculas, ya dijimos que son 12, las dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se van a convertir en dos moléculas de 1,3-difosfoglicerato. ¿Con qué enzima? Ya van conociéndolas. ¿Con qué enzima? Con la deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato. Ok, ¿qué cambió entre estas dos? Vamos analizándolo. Entre esta de aquí y esta molécula, ¿qué cambió? En la gliceraldehído 3-fosfato teníamos aquí un fosfato. En la 1,3-difosfoglicerato tenemos ahora, vamos a marcarlo con otro colorcito para que se vea mejor. Tenemos aquí un fosfato. Y en la siguiente tenemos el mismo fosfato y otro fosfato más. ¿De dónde salió ese segundo fosfato? Ahora no llegó con un ATP. Aquí había llegado con un ATP arriba. Aquí también había llegado con un ATP. Pero en esta ocasión está llegando como fósforo inorgánico. No viene con un ATP, viene el fósforo así solito. Ese fósforo está entrando a la reacción, ¿sí? Junto con otra molécula que también es bien importante y conocemos ahora, que se llama el NADH, el nicotina adenina de dinucleótido, ¿ok? El NAD+, perdón, sería un NAD oxidado. Este NAD entra junto con el fósforo inorgánico.
¿Qué hacen entre estos dos? Observen un hidrógeno que estaba en el gliceraldehído 3-fosfato junto al carbono. Ese hidrógeno ya no aparece aquí. En su lugar aparece el fosfato. Quiere decir que se quitó un hidrógeno para que en su lugar pudiera entrar el grupo fosfato. No sé si se entiende esa parte, vamos a repasarla igual. Este hidrógeno se elimina para que pueda entrar este fosfato. Entonces, ¿de dónde salió el fosfato? Salió de aquí, del fósforo inorgánico. Y ahora la siguiente pregunta. ¿A dónde se fue este hidrógeno? Fíjense cómo aquí esta molécula de NAD oxidado, entra sin hidrógeno y después sale de la reacción como NADH. Ya lleva un hidrógeno. Quiere decir que el NAD se llevó al hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, al llevarse ese hidrógeno, deja el hueco para que entre fósforo. ¿Cómo quedaría el enunciado? Va el enunciado. Váyanme siguiendo para que lo vayan escribiendo. El gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-difosfoglicerato por la enzima deshidrogenasa de gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo ocurre? La molécula de NAD se lleva a un hidrógeno y sale como NADH. Y al llevarse a ese hidrógeno permite la entrada de un grupo fosfato que llega como fósforo inorgánico, ¿sí? Que ocupa el lugar de ese hidrógeno. Igual, vayan regresando el video las veces que sean necesarias, regrésenlo hasta que les quede claro cada una de las reacciones. Siguiente reacción. La 1,3-difosfoglicerato se convierte a 3-fosfoglicerato, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo aquí? Otra vez, observemos esta molécula y observemos esta molécula de aquí. ¿Qué cambia entre ellas? ¿Qué está cambiando? Aquí teníamos un fosfato y otro fosfato. En la siguiente molécula nada más aparece un fosfato. Si ustedes se fijan, el fosfato de aquí ya no está. Ahora en lugar de estarle poniendo, le quitaron los fosfatos. ¿Quién se llevó a ese fosfato? Aquí entra una molécula de ADP. Es el mismo como el que había salido acá arriba, como el que había salido aquí atrás. Adenosina de difosfato o con 2 fosfatos. Entra con 2 y sale como ATP, es decir, sale con 3. Entonces, el fosfato de la 1,3-difosfoglicerato se lo llevó el ADP para salir como ATP, ¿sí? Por eso ahora queda 3-fosfoglicerato. Ya no es 1,3, ahora es solo 3 porque le quitó el fosfato de la posición 1 y le quitamos el difosfo y nada más queda fosfoglicerato, lo demás no cambia. Otra cosita más. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que desde esta reacción todo iba por 2? Aquí eran 2, aquí eran 2. Esto quiere decir que en realidad están entrando 2 de ADP y están saliendo 2 de ATP. Vamos a hacer un balance energético en este punto. ¿Qué es esto del balance energético? El balance energético quiere decir que vamos a contar la cantidad de moléculas de energía, en este caso son las de ATP, que tenemos. Si se fijan aquí, gastamos o metimos al sistema una ATP y aquí también gastamos un ATP, ¿sí? Hasta este momento llevábamos invertidos o gastados 2 ATPs, pero ahora aquí se están ganando 2 ATPs, es decir, los 2 ATPs que se habían gastado ya se recuperaron aquí. Muy bien, en este punto el balance energético es neutro o está equilibrado, ¿sí? La misma cantidad de ATPs gastados que los ganados o los obtenidos. Siguiente reacción.
la 3-fosfoglicerato se va a convertir en 2-fosfoglicerato por medio de la enzima mutasa de fosfoglicerato. ¿Qué pasó aquí? Únicamente hubo una mutación. Esta molécula y estas son prácticamente las mismas. Nada más hay que observar esto. Este fosfato y este fosfato no están en la misma posición. En la 3-fosfoglicerato, el fosfato estaba en la posición 3 y ahora aparece en la 2. Por eso ahora se llama 2-fosfoglicerato. Entonces la reacción quedaría ya completa. 3-fosfoglicerato se convierte a 2-fosfoglicerato por medio de la mutasa de fosfoglicerato, la cual cambia el fosfato de la posición 3 a la posición 2. Ya, es todo. Siguiente reacción. La 2-fosfoglicerato se convierte en fosfoenol piruvato por medio de la enzima enolasa. ¿Qué pasó aquí? En esta reacción, si ustedes observan, aparecía un grupo OH ahí en la posición 3 y ahora ya no aparece ese grupo OH, ¿sí? A cambio aparece un doble enlace. Ese grupo OH se retiró de la molécula y al retirarse de esa molécula se escapó en forma de moléculas de agua, ¿sí? Quedando únicamente un carbono solitario en la posición 3 del fosfoenol piruvato. Entonces, ¿cómo quedaría la reacción? Ya en enunciado, repitiéndola. 2-fosfoglicerato se convierte a fosfoenol piruvato por medio de la enzima enolasa, la cual permite que el grupo hidroxilo se escape o se desprenda de la molécula formando moléculas de agua. Eso es todo. Si se fijan ustedes, el fosfato sigue en la misma posición. Siguiente y última reacción. El fosfenol piruvato se convierte a piruvato, por fin tenemos piruvato, por medio de la enzima sinasa de piruvato. ¿Qué ocurre aquí? Este grupo fosfato ya no aparece ahí, se fue. ¿Quién se llevó a ese fosfato? Se lo está llevando una molécula de ADP. Acuérdense, adenosina de difosfato con 2 fosfatos, que entra a la reacción y sale como ATP, como ATP de ganancia, ¿sí? Con 3 fosfatos. Es decir, ese se lleva al fosfato. Otra vez, les vuelvo a recordar, desde esta sección de la ruta, todo era por 2. Todo era por 2. ¿Se acuerdan? Lo que quería decir que aquí se ganaban 2 ATPs. Entonces quiere decir que en esta parte se están ganando también 2 ATPs. Recordando, aquí se había gastado un ATP, aquí se había gastado otro ATP. Aquí como era por 2, aquí se recuperaron los 2 ATPs que ya se habían gastado. Entonces en este punto estamos en ceros. Y al final de la reacción se están ganando 2 ATPs. Entonces, si pudiéramos decir o preguntarnos cuál fue el objetivo de toda la ruta de la glucólisis, fue este: ganar ATPs. Ese es el objetivo final. Este ATP es la molécula de la energía por excelencia. ¿Para qué queríamos ganar ATPs? Esos ATPs se ganan porque seguramente en otra ruta de glucólisis, este mismo ATP seguramente será el que comience una nueva ruta de glucólisis, ¿sí? En otra molécula de glucosa aparte, ¿sí? Muy probablemente eso va a ocurrir. Acuérdense que las moléculas de glucosa entran por millones a la célula, entonces se necesitan muchos ATPs para comenzar el proceso de glucólisis. Entonces, esas serían las reacciones de la glucólisis. Podríamos hablar de que al final la glucosa se convirtió en piruvato con ganancia de 2 moléculas de ATP por medio de una serie de 10 reacciones bioquímicas. Repitan todas las veces que sea necesario esta parte del video en donde estoy explicando cada una de las reacciones.
Lean con detenimiento cada nombre de molécula, cada nombre de enzima, porque es un poquito enredoso. De repente se pueden fastidiar o les puede sonar como que son un montón de palabras nuevas. ¿Qué es esto de deshidrogenasa de gliceraldehído fosfato? ¿Qué es esto de fosfofructosinasa? Se van a acostumbrar a ellas, no se estresen de más. Repiten el video, vayan acostumbrando a los nombres, repitan cada sección, cada reacción, para que entiendan qué fue lo que ocurrió en cada una y puedan hacer al final la actividad que va a consistir en escribir todos los enunciados. Bien, por fin vamos a avanzar. La actividad del tercer... perdón, antes de la actividad necesito regresarme para hablar de las fermentaciones, que es lo más importante. Lo que estuvimos explicando ahorita prácticamente fue cómo pasamos de glucosa a piruvato con 10 reacciones, ya las repasamos todas, ¿sí? Ahora, ese piruvato, ¿cómo entra a la fermentación? Ahora sí, vamos a la fermentación directamente. En la fermentación vamos a dividir en tres partes: láctica, acética y alcohólica. Vamos primero con la láctica. De piruvato a lactato solamente hay una reacción, solo es una. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La molécula de piruvato, compárenla con la de lactato o ácido láctico. ¿Qué cambió? Observemos que en esta posición, donde hay un oxígeno con doble enlaces al carbono, hay un cambio con respecto al lactato. Ahora aparece un OH. De hecho, aparecen dos hidrógenos por ahí, ¿sí? Que antes no estaban. ¿De dónde salieron esos hidrógenos? Pues de aquí, del NADH. ¿Se acuerdan del mismo NADH que intervenía en la glucólisis? Este NADH, ¿sí? Ese mismo tipo de molécula es la que está participando ahora. Entonces, esta de NADH entra y sale como NAD. Salió como NAD, sin el H. ¿Qué hizo con ese hidrógeno? Lo dejó en la molécula de piruvato y la convirtió en lactato. Entonces, ¿cómo quedaría esta reacción? Esa reacción de la fermentación láctica, que es la única, quedaría así: el piruvato se convierte a lactato por la enzima lactato deshidrogenasa, la cual permite que un NADH pierda su hidrógeno y salga como NAD+. Y ese hidrógeno es colocado en el carbono número 2. Y eso sería todo lo que ocurre en la fermentación láctica. Ahora, ¿qué ocurre en las otras dos fermentaciones, acética y alcohólica? Vamos a ver qué ocurre ahí. El piruvato se convierte primeramente a acetilcoenzima A con una enzima que se llama piruvato formato liasa, ¿sí? En esta reacción lo que está ocurriendo es que está entrando una molécula, un fragmento de molécula que se llama coenzima A, que es este fragmentito de aquí, ¿sí? En la molécula de piruvato no aparecía, pero se movió un poquito. Regresamos. Aquí no hay nada de coenzima A. En este punto entra la coenzima A y aquí la molécula ya tiene el coenzima A, ¿sí? Entonces, de esa forma, este piruvato se convierte a acetilcoenzima A. ¿Cómo quedaría entonces la reacción? Quedaría así: el piruvato se convierte a acetilcoenzima A gracias a la adición o a que se agregó un coenzima A en la posición número 3. Ok. Ahora, vamos ahora sí a la reacción de la fermentación acética y alcohólica por separado. Primero, el acetilcoenzima A se va a convertir en acetilfosfato por medio de la enzima fosfato-acetiltransferasa. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Igual que en las anteriores, vamos a comparar esta molécula con esta. ¿Qué cambió? Si se fijan, aquí tenemos el coenzima A y en lugar de ella, aquí aparece el fósforo, ¿sí? ¿De dónde salió ese fósforo ahora? Es este que está aquí. ¿Y qué pasó con ese coenzima A? Es este que se está saliendo ahí, ¿ok? Espero que vayan siguiendo.
¿Cómo quedaría entonces la reacción? La acetilcoenzima A se convierte en acetilfosfato por la enzima fosfato acetiltransferasa que permite que entre, vamos a cambiar colorcito, que permite que entre un fósforo inorgánico sustituyendo a la coenzima A. Y eso fue lo que ocurrió, ¿sí? Última reacción para la fermentación acética. Tenemos ahora el acetilfosfato se convierte a acetato por la enzima acetosinasa. ¿Qué ocurrió para que eso cambiara? Observemos esta molécula y observemos esta molécula. ¿Qué cambió entre ellas dos? ¿Qué está cambiando? Aquí aparecía un fosfato y aquí ya no aparece ese fosfato, ¿sí? De hecho, se va prácticamente junto con el oxígeno. Ese fosfato se lo acaba de llevar un ATP, bueno, un ADP que salió como, ahí está, ADP que sale como ATP, entra con 2, sale con 3, ¿sí? ¿Cómo quedaría entonces el enunciado de la reacción? Quedaría así. El acetilfosfato se convierte a acetato por la enzima acetosinasa, que permite que un ADP se lleve al fósforo de la posición 3 y salga como ATP. Es todo. Últimas dos reacciones. Vamos con la fermentación alcohólica. Regresamos a la acetilcoenzima A. Ese se convierte a acetaldehído por la enzima aldehído deshidrogenasa. Analizamos esta molécula y esta molécula en qué cambiaron. Aquí tenemos un coenzima A que después ya no aparece y de tener 1, 2 carboncitos están esos dos y en la tercera parte ya no aparece, ¿sí? Quiere decir que este coenzima A se fue. Aquí está saliéndose de la reacción. Pero para que se pudiera salir, su lugar lo ocupó un hidrógeno de este NADH que salió como NAD. Este hidrógeno ahora se ve aquí y acá arriba no aparecía, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedará la reacción? El acetilcoenzima A se convierte en acetaldehído por la aldehído deshidrogenasa, desplazando a un coenzima A gracias a la entrada de un NADH que deja su hidrógeno y sale como NAD+. Un NADH que es NAD reducido que sale como NAD oxidado o sin hidrógeno. Última reacción. El acetaldehído se convierte a etanol por la enzima alcohol deshidrogenasa. ¿Qué ocurre aquí? Otra vez, vamos a observar esta molécula y esta molécula. ¿Qué cambió? Aquí teníamos en la última parte CHO, aquí aparece CH2OH. Si se fijan, aparece un grupo alcohólico al final. El OH es lo que le da la característica de alcohol, ¿sí? Lo que está pasando es que aquí tenemos hidrógenos de más, hidrógenos que no aparecían antes. ¿De dónde salieron esos hidrógenos? De otro NADH, otro NAD reducido que entra y sale como NAD oxidado o NAD+. Entonces, ¿cómo queda la reacción para terminar? Acetaldehído se convierte a etanol por la alcohol deshidrogenasa, por la enzima alcohol deshidrogenasa, gracias a que entra un NADH o un NAD reducido, dejando su hidrógeno y saliendo como NAD oxidado o NAD+. Lo que forma un grupo alcohólico para la obtención de etanol o alcohol etílico. Entonces, ahora sí, ya tenemos todas las reacciones bioquímicas y su forma de enunciarlas. Vamos ahora hacia la actividad. Espero que sigan despiertos porque sí fue un buen ratito de explicación y muchos términos nuevos. ¿En qué consistiría la actividad? Van a escribir un enunciado para cada reacción bioquímica de todas las rutas metabólicas, de todas las que acabamos de ver. Todo eso que les estuve diciendo, que esto se convierta a esto por esta enzima gracias a tal, cada una de esas son una reacción. Entonces fíjense lo que van a hacer. Para glucólisis van a hacer un total de 10 enunciados. Cada enunciado va a explicar una reacción de la glucólisis. Aparte, en fermentación láctica es solamente un enunciado que explica la única reacción que ocurrió ahí. En la fermentación acética
Y en la fermentación alcohólica, en cada una van a escribir 3 enunciados que van a explicar las 3 reacciones de cada una de esas fermentaciones. Y eso será su actividad. Toda la lista de los 15 enunciados. ¿Sí? Póngale subtítulos a cada serie de enunciados para saber a qué se refieren. Cuáles son los de la glucólisis, cuáles son los de la fermentación láctica, acética y alcohólica. Esa sería la tercera actividad. Regresen el video, les repito, tantas veces como sea necesario. Congelen las imágenes, si quieren pongan un poquito o quiten si quieren incluso mi voz y yo los hago bolas un poquito con mi forma de explicar. Si quieren nada más dejen la imagen con la ruta y traten ustedes de observar y ver qué está cambiando entre una y otra, ¿ok? Esta parte de la bioquímica de las fermentaciones es muy importante porque les ayuda a entender qué es lo que está pasando a nivel celular, a nivel molecular, y le da sentido a muchos de los procesos que vamos a ver ya después en el proceso industrial, ¿sí? Entonces hay que hacer por favor la actividad 3, les sigo encargando que suban la evidencia a Classroom. Ya saben, pueden hacerlo en su libreta, pueden hacerlo en algún medio digital. Les encargo su actividad, chicos, y es todo por mi parte. Nos vemos en la próxima actividad.